Japón está al borde de un colapso financiero silencioso. Y si piensas que este es un problema exclusivo de ellos, debes saber que esta crisis tiene el poder de arrastrar a las economías más grandes del planeta hacia el abismo, incluyendo a los Estados Unidos. La cuenta regresiva comenzó a finales de 2025, cuando el mercado financiero de Tokio sufrió un terremoto sin precedentes. Los bonos públicos a 40 años del gobierno japonés registraron una tasa de interés del 3.7%, la cifra más alta de la historia desde que comenzaron a emitirse. En cuestión de segundos, el pánico cruzó el océano, las tasas en Estados Unidos se dispararon, el Bitcoin se derrumbó, desplomándose de $120,000 a la zona de los $90,000, y Wall Street entró en estado de shock. El motivo detrás de este caos es simple y aterrador: Japón es la nación más endeudada del planeta. Su deuda ya supera el 260% del PIB. Esto significa que deben 2,5 veces todo lo que el país entero es capaz de producir en un año. Para que tengas una referencia, Estados Unidos, frecuentemente criticado por sus deudas, opera cerca del 125% del PIB. Grecia, que casi quiebra a la Unión Europea en 2011, alcanzó el 190% en el peor momento de su crisis. Brasil ronda el 90% y Argentina está cerca del 75%. El endeudamiento japonés es una bomba de tiempo que podría pulverizar las finanzas globales. Pero antes de entender cómo se rompió este engranaje y cómo te afecta directamente, hazle un rápido favor al canal, deja tu like y suscríbete. Así, el algoritmo de YouTube entenderá que te gusta este tipo de contenido profundo. Ahora, vamos a lo que realmente interesa. ¿Cómo una tasa del 3.7% en Japón puede quebrar al resto del mundo? Vamos a desmitificar esto. Cuando un gobierno necesita dinero para construir carreteras, pagar servidores públicos o costear la salud, emite bonos públicos. Es básicamente el Estado pidiendo un préstamo a los inversionistas y prometiendo devolver el dinero con intereses después de 10, 20 o 40 años. El gran problema surge al momento del vencimiento. Imagina que hace una década, Japón pidió prestados miles de millones pagando un miserable 0.5% de interés al año. En ese entonces, el dinero era prácticamente gratis. El problema es que esos contratos están venciendo ahora. Como el gobierno japonés no tiene dinero en caja para pagarles a los inversionistas, hace lo que cualquier deudor desesperado haría: contrata una nueva deuda para liquidar la anterior. La tragedia es que los nuevos intereses saltaron al 3.7%. El costo para que Japón pueda refinanciar su deuda se volvió 7 veces más caro. Poniéndolo en números reales, la deuda japonesa está en el orden de los 1.1 cuatrillones de yenes, cerca de 8 billones de dólares. Cuando la tasa era del 0.5%, el país gastaba 13 billones de yenes anuales solo en intereses, lo que ya consumía una cuarta parte de todo el presupuesto de la nación. Con la tasa actual, el gobierno necesita desembolsar 40 billones de yenes extras por año. Esto equivale a 5 veces todo el presupuesto de defensa y fuerzas armadas de Japón. Para cuadrar esta cuenta, quedan solo 3 salidas. Cortar gastos esenciales, salud, educación y pensiones, lo que significa un autoexterminio político. Aumentar impuestos, asfixiando a una economía que ya lleva estancada 3 décadas. Emitir aún más deuda, como si estuvieras usando el límite de una tarjeta de crédito para pagar la factura de otra. El mercado ya se dio cuenta de que la tercera opción es la única real, y la señal de alerta se encendió. Cuando los inversionistas exigen intereses más altos, están diciendo: el riesgo de que ustedes caigan en default es gigante, así que cobramos más caro por prestarles. Es el equivalente a tener el nombre manchado en el buró de crédito. Y cuando esto le pasa a la cuarta economía más grande del mundo, el impacto es global. Japón es el mayor acreedor externo de Washington. Ellos guardan más de 1.2 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Durante medio siglo, el dinero japonés financió el crecimiento y los déficits de los Estados Unidos. Sin embargo, si las tasas de interés en Japón suben, los inversionistas locales prefieren mantener su dinero en su tierra natal antes que enviarlo al otro lado del mundo. Sin los japoneses para comprar la deuda estadounidense, Estados Unidos se ve obligado a aumentar sus propias tasas de interés para atraer a nuevos compradores. Es la ley de la competencia. Si Japón ofrece tasas atractivas en una moneda históricamente más estable y con menos inflación que el dólar, Estados Unidos necesita contraatacar subiendo sus rendimientos.
Es ahí donde el efecto dominó atropella al planeta, forzando a los bancos centrales de todo el mundo a subir sus tasas también. El propio liderazgo político japonés ya admitió públicamente que la situación fiscal del país es más alarmante que la crisis griega de 2011. Y para entender cómo el país del sol naciente entró en este callejón sin salida, necesitamos hacer un breve viaje en el tiempo. El 29 de diciembre de 1989, el índice Nikkei, la bolsa de Tokio, alcanzaba su punto más alto en la historia, 38.915 puntos. Japón era una superpotencia imparable y estaba a punto de superar a la economía estadounidense. Marcas como Sony, Toyota y Mitsubishi dominaban el planeta. De las 10 corporaciones más grandes de la Tierra, 7 eran japonesas. La euforia era tanta que el terreno del Palacio Imperial en Tokio, por sí solo, estaba valuado en una cifra mayor que todos los bienes raíces del estado de California combinados. Las compañías japonesas compraban símbolos estadounidenses como el Rockefeller Center y estudios de Hollywood. El futuro parecía pertenecerles. Hasta que la burbuja estalló en 1990. En un solo año, el mercado de acciones se derrumbó casi un 40%. El sector inmobiliario residencial se desplomó a la mitad y los inmuebles comerciales se derritieron un 85%. Miles de millones desaparecieron, los bancos heredaron montañas de deudas incobrables y Japón se sumergió en lo que se conoció como la década perdida. En realidad, ya son 30 años de parálisis. En 1995, el PIB japonés era de 5.5 billones de dólares. Hoy, se ha encogido a cerca de 4.2 billones. Para intentar reanimar este motor fundido, el gobierno pasó décadas construyendo obras faraónicas e inyectando dinero artificial en el mercado, acumulando la monstruosa deuda que vemos hoy. ¿Por qué Japón no quebró antes? La respuesta tiene nombre, el Banco de Japón. Para obligar a la economía a avanzar, el Banco Central japonés adoptó una medida extrema, redujo las tasas de interés a cero en 1999, y en 2016 empujó la tasa al territorio negativo. Básicamente, los bancos cobraban por guardar el dinero de las personas, forzando al ciudadano a consumir o a invertir para no ver su patrimonio derretirse en la cuenta. Además, el Banco de Japón inició una impresión masiva de yenes para comprar los propios bonos del gobierno. Hoy, el Banco Central es dueño de más del 50% de toda la deuda pública del país. En Estados Unidos, la Reserva Federal posee apenas el 14%. Sorprendentemente, esta impresión desenfrenada no generó una hiperinflación inmediata por un motivo cultural. Japón sufría de deflación, caída de precios. Como la población sabía que las cosas estarían más baratas en el futuro, posponía el consumo. Las empresas, al quedarse sin clientes, congelaron las inversiones y los salarios por generaciones. Todo cambió en 2022 con la guerra en Ucrania. Japón, que importa casi toda su energía, vio cómo sus costos explotaban. Por primera vez en 30 años, la inflación tocó a la puerta de los japoneses, alcanzando el 4%. El yen se debilitó drásticamente, haciendo que los alimentos y los combustibles se volvieran carísimos para una población con salarios congelados desde hace décadas. El descontento popular obligó al gobierno a prometer paquetes de subsidios que no pueden pagar, empujando las tasas de los bonos al máximo actual del 3.7%. Para empeorar el escenario, Japón enfrenta el peor invierno demográfico del mundo. El número de muertes duplica al de nacimientos. Con casi un tercio de la población por encima de los 65 años, hay cada vez menos trabajadores activos para sostener la maquinaria pública y pagar impuestos. La recaudación se encoge, y la única salida es emitir más deuda. Es aquí donde el problema explota globalmente a través de una operación financiera llamada carry trade. Durante años, grandes fondos globales pedían dinero prestado en Japón a tasas de interés cero o negativas, lo convertían en dólares y lo invertían en Estados Unidos para obtener un rendimiento del 5% anual. Dinero fácil y sin costo. Las estimaciones apuntan a que esta ingeniería financiera mueve más de 20 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de China. Este flujo gigantesco ayudó a inflar las bolsas mundiales, el mercado inmobiliario y las criptomonedas. Sin embargo, cuando el Banco de Japón comenzó a subir las tasas recientemente para contener la inflación interna, el yen se valorizó.
De repente, los inversionistas internacionales se dieron cuenta de que el costo de pagar los préstamos en yenes sería más caro que la ganancia obtenida en dólares. El resultado fue una carrera generalizada para liquidar posiciones. En el histórico Black Monday reciente, la bolsa de Tokio se desplomó un 12% en un solo día, el Nasdaq se derritió y el Bitcoin perdió más del 20% de su valor en una semana. Todo esto provocado por un ajuste de tasas de apenas el 0.25%. El gran peligro es que los analistas calculan que solo la mitad de este inmenso mercado de carry trade se ha desarmado. Todavía quedan cerca de 10 billones de dólares colgando de esa cuerda floja financiera. Con el encarecimiento definitivo del dinero en Japón, la cuenta regresiva para que el resto de ese capital sea retirado del mercado ya comenzó. La gran pregunta ahora no es saber si la burbuja global va a estallar, sino cuánto tiempo falta para el impacto final. Esta montaña rusa financiera ayudaba a mantener las tasas de interés en los Estados Unidos artificialmente bajas. Como la demanda de bonos estadounidenses era masiva, Washington no tenía que hacer mucho esfuerzo para atraer compradores. Pero el escenario cambió. Ahora, los gigantes institucionales de Japón, como aseguradoras, bancos y los fondos de pensiones más grandes del planeta, comenzaron a hacer un cálculo lógico y peligroso. ¿Por qué vamos a dejar billones de dólares en los Estados Unidos rindiendo el 4% si podemos traer ese capital de vuelta a Japón, ganar el 3.7% y eliminar por completo el riesgo de tipo de cambio? Aquí es donde radica el mayor temor de Wall Street, la repatriación en masa. Si los inversionistas japoneses comienzan a liquidar sus bonos estadounidenses para llevarse el dinero de vuelta a casa, una avalancha de 1.2 billones de dólares en papeles de la deuda estadounidense será arrojada al mercado. Cuando la oferta explota y la demanda desaparece, el precio de esos bonos se desploma. Para compensar y atraer nuevos compradores, Estados Unidos se verá obligado a elevar sus tasas de interés. Para la Casa Blanca, esto es un desastre fiscal. Actualmente, Estados Unidos ya gasta cerca de $1 billón al año solo para pagar los intereses de su propia deuda. Una nueva alza en las tasas agregaría cientos de miles de millones de dólares a esa cuenta. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Solo existen dos caminos, y ambos son terribles. Más endeudamiento, empujando la bola de nieve colina abajo. Impresión masiva de dólares por parte de la Reserva Federal, lo que inevitablemente generaría una nueva ola de inflación global. No hay salida indolora. Y tú, aunque vivas a miles de kilómetros de Tokio o de Nueva York, sentirás el impacto. Cuando las tasas estadounidenses suben, el Banco Central de tu país se ve obligado a elevar los intereses locales para evitar que los inversionistas huyan. ¿El resultado? Créditos más caros, financiamiento restringido, empresas recortando inversiones y la economía pisando el freno. Podrías terminar pagando los platos rotos simplemente porque el mayor acreedor del mundo se quedó sin aire. Para empeorar la tormenta perfecta, Japón enfrenta una crisis social y política sin precedentes. Los gobernantes del país han caído en picada en popularidad porque la población está enfurecida con el costo de vida. ¿Recuerdas que cruzamos generaciones enteras de japoneses que jamás habían visto cambiar los precios? Ahora, con la inflación devorando el poder adquisitivo, el clima en las calles es de protesta. Para intentar calmar los ánimos, el gobierno anunció un paquete de estímulos desesperado de $135.000 millones. Más leña al fuego de la deuda. Mientras el sistema tradicional se agrieta, un movimiento silencioso gana fuerza en el mercado corporativo japonés. Una empresa que cotiza en la bolsa de Tokio llamada Metaplanet decidió convertir sus reservas de efectivo directamente en Bitcoin. ¿El resultado? Las acciones de la compañía estallaron. Los inversionistas japoneses están viendo a los criptoactivos no como una especulación, sino como un escudo contra el derretimiento del yen y la incompetencia de los burócratas. Cuando dejas de confiar en la moneda de tu país y en el Banco Central, la tendencia natural es migrar el patrimonio hacia activos escasos, inmunes a los decretos de los políticos y que no pueden ser impresos de la nada. Esto no significa que toda la población japonesa se haya vuelto entusiasta de las criptomonedas de la noche a la mañana, pero la velocidad de la adopción muestra una verdad incómoda. La fe en el sistema financiero tradicional se está evaporando, y en economía, la confianza lo es todo. Cuando desaparece, el colapso deja de ser una hipótesis y se convierte en una cuenta regresiva. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cuándo va a quebrar Japón?
La respuesta más honesta es que nadie puede predecirlo con exactitud. El país lleva equilibrando este plato 3 décadas. Esta agonía podría arrastrarse por otros 5, 10 o 20 años, o esfumarse mañana por la mañana. Pero la historia nos enseña una lección crucial sobre las burbujas de endeudamiento. Cuando el colapso llega, ocurre a la velocidad de la luz. Veamos dos famosos casos del pasado. Grecia en 2010, todo comenzó con una deuda de unos 320.000 millones de euros. El gobierno gastaba más de lo que recaudaba y maquillaba las cuentas. Cuando el mercado descubrió el engaño, la desconfianza congeló al país en semanas. Los intereses de la deuda griega saltaron del 5% a más del 30%, el desempleo devoró a una cuarta parte de la población y el PIB se encogió un 30% en solo 5 años. La bolsa de Atenas se derritió un 80%, provocando retiros masivos de los bancos y caos civil hasta que el FMI y Europa organizaron un rescate de emergencia. Argentina en 2001, el país declaró el mayor default soberano registrado hasta ese momento, 100.000 millones de dólares. La economía implosionó, el peso se volvió polvo, los depósitos bancarios fueron congelados en el infame corralito, y el caos político fue tan severo que el país tuvo 5 presidentes diferentes en menos de un mes. Ahora, presta atención a este detalle técnico, en el pico de su crisis histórica, la deuda de Grecia era del 190% del PIB. Japón hoy está operando con el 260%. Existe, sin embargo, una diferencia crucial que hace que el caso japonés sea muchísimo más peligroso para el planeta. La economía griega representaba cerca de 200.000 millones de dólares, la de Argentina, alrededor de 600.000 millones. Japón es un titán de 4.2 billones de dólares, más de 20 veces más grande que Grecia. Si Atenas causó un escalofrío en Europa, un colapso en Tokio provocaría un paro cardíaco en el comercio global. Hay otro factor que agrava la trampa japonesa. A diferencia de otros países emergentes, Japón no le debe a bancos extranjeros o fondos internacionales. Cerca del 90% de su deuda es doméstica. El gobierno le debe a sus propios ciudadanos, a los fondos de pensiones locales y a los bancos nacionales. Un default directo destruiría el patrimonio de su propia población de la tercera edad. Ningún gobierno sobreviviría a eso. Por lo tanto, la salida más probable no será un anuncio oficial de bancarrota, sino un default disfrazado a través de la inflación. El Banco de Japón seguirá encendiendo las imprentas de dinero para comprar los bonos del gobierno. En el papel, la deuda se paga, en la práctica, cada yen en circulación pasa a valer menos. Es una transferencia silenciosa de riqueza, el gobierno se quita el problema de encima destruyendo el poder de compra del ciudadano. Los analistas más pesimistas señalan que las grandes potencias globales, incluyendo a los Estados Unidos, podrían eventualmente adoptar una táctica aún más agresiva, la represión financiera. Esto significa crear regulaciones técnicas y complejas para obligar a los bancos y fondos de pensiones nacionales a usar los ahorros privados de los ciudadanos para comprar bonos públicos con rendimientos por debajo de la inflación. No van a confiscar tu saldo directamente de la cuenta, sino que obligarán al sistema a prestarle tu dinero al Estado a intereses deliberadamente bajos. Te vuelves más pobre de forma lenta e imperceptible, mientras el gobierno extiende su supervivencia financiera. Japón no está solo en esta ruta de colisión. Es simplemente el pasajero que va en la primera clase del tren. Estados Unidos carga con una deuda que supera los 38 billones de dólares y no para de crecer. Europa enfrenta una parálisis económica con gastos públicos fuera de control, y hasta la deuda de China se duplicó en la última década. El planeta entero se volvió adicto al dinero barato y al crédito infinito. La cuenta ha llegado, y la matemática es implacable, en algún momento, el precio tendrá que ser pagado. Quienes estén atentos y preparados podrán no solo blindar su patrimonio, sino encontrar oportunidades donde la mayoría solo verá el caos. Si este contenido te abrió los ojos a los bastidores de la economía global, no te guardes esta información. Comparte el video con quienes necesiten entender el tamaño del riesgo actual, verifica tu suscripción al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.